Eres un don nadie, ni se te ocurra creer que importas, dijo mi madre. La verdad es que, a menudo, hasta nos olvidamos de que existes, añadió mi hermano con frialdad. Entonces, choqué el tenedor contra el borde del vaso y dije solo 3 frases. Al instante, el rostro de mi madre se llenó de pánico. En medio de una discusión sobre un quiche seco, mi madre decidió que era momento de hacer su habitual revisión de rendimiento. Siempre trató estos encuentros familiares como evaluaciones anuales, aunque nunca me dio el trabajo en primer lugar. Eres nadie, dijo, como si fuera algo normal, como si solo estuviera comentando sobre el clima. Mi hermano Ryan, que ni siquiera tiene un trabajo ni responsabilidades, se unió a la burla. La verdad es que a veces olvidamos que existes. Se rió, como si fuera una broma de la que todos debíamos reír, pero yo no lo hice. Solo tomé un sorbo de mi bebida y dejé escapar suavemente la frase, no tomará mucho, solo 3 frases. A continuación, saqué una carpeta de mi bolso, simple, negra, sin adornos, y la deslicé sobre la mesa. No fue necesario levantar la voz ni hacer un gran gesto. Simplemente la empujé hacia ellos, especialmente hacia Ryan, que parecía confundido. Al principio, mi madre no se movió, solo la miró, y finalmente, Mark, el esposo de mi madre, la tomó y empezó a leerla. El cambio de expresión en su rostro fue lento, como si se diera cuenta de que los frenos no funcionaban y las paredes se le venían encima. Sus dedos comenzaron a temblar y por primera vez vi cómo su arrogancia se desvanecía. Ryan no sabía si seguir comiendo o huir y cuando Mark llegó a la última página, sus palabras fueron casi susurradas. La tensión era palpable. Me levanté, ajusté mi suéter, y antes de irme, le dije, los originales ya están con las personas que importan. Esto es solo para tu disfrute personal. Con eso, me fui, sabiendo que no necesitaba gritar ni hacer un show para hacerlos escuchar. Ellos solo necesitaban la verdad. Hace 3 meses, cuando me mudé de nuevo con ellos, les dije que no podía costear mi apartamento y que necesitaba ayuda. Mi madre aceptó, pero con condiciones, esperaba que pagara alquiler, hiciera tareas y mantuviera una actitud sumisa. Ryan, por otro lado, no aportaba nada. Vivía allí sin hacer nada más que llenar el lugar con sus opiniones no solicitadas. A mí me tocó la lavandería, ese pequeño cuarto con una secadora que, a veces, parecía poseída. Pero mi objetivo no era reconstruir nuestra relación ni encontrar un hogar acogedor. Mi plan era otro, estaba allí porque sabía que había cosas que necesitaba encontrar. El brunch, aunque no planeado, llegó en el momento perfecto. Mientras Mark hacía bromas sobre los millennials y la lavandería, yo seguía haciendo las suyas. Cuando me preguntaron si aún manejaba ese pequeño auto, me di cuenta de que nadie preguntaba por mi trabajo, por mis esfuerzos. Nadie se interesaba. Así que, cuando vi sus caras al leer la carpeta, cuando vi a Mark mirar hacia la puerta calculando cuánto tiempo le tomaría escapar, supe que había llegado el momento. Mi infancia, a diferencia de la de otros, no fue una historia de recuerdos felices y tradiciones familiares. No crecí en un full house con risas y abrazos. Mi infancia fue más parecida a un Survivor sin el premio final. Desde fuera, parecía normal, cartas de Navidad con sonrisas forzadas, vacaciones familiares que se convirtieron en meros recuerdos fotográficos. Pero dentro de nuestra casa, era como estar en un proyecto en el que solo yo trabajaba y, sin embargo, me culpaban por los fracasos. Ryan siempre fue el favorito, el niño dorado, el que podía romper cosas y aún así ser aplaudido. Yo, por el contrario, fui castigada cuando derramé un vaso de jugo. Desde pequeña, comencé a preguntarme si realmente me veían. Recuerdo un día, cuando tenía 9 años, que llegué a casa emocionada porque había ganado un pequeño concurso de arte en la escuela. No era algo importante, pero me sentía orgullosa. Le mostré el certificado a mi madre, y ella me miró y dijo, deberías enfocarte más en la ciencia, el arte no te llevará a ningún lado. Esa misma semana, Ryan llegó con un reconocimiento por ser el mejor oyente y lo colgó en su habitación. Esas pequeñas cosas se acumulan y te desgastan de formas que no se ven. Empiezas a cuestionar si realmente eres menos interesante, menos simpática, menos digna. La única persona que no me trataba como si no importara era mi papá. No era extravagante ni dramático. No andaba dándole discursos ni buscando ganar el premio al padre del año, pero estaba presente. Me ayudaba con la tarea, hacía el mejor sándwich de queso a la parrilla, me escuchaba hablar sobre los libros que estaba leyendo y recordaba lo que decía, con calma y firmeza. No entendía por qué mi mamá siempre estaba tan molesta con él, como si su sola presencia en la misma habitación fuera una ofensa personal. Pero me trataba de la misma manera en que trataba a mi papá. Mirando hacia atrás, eso dice mucho, pero no empecé a cuestionar nada hasta el día en que todo se rompió. Tenía 12 años. Estaba sentada en la sala comiendo palomitas de maíz y viendo un programa que no me interesaba. Ryan estaba arriba, mamá estaba en su teléfono.
Y entonces apagó la televisión y me dijo que tenía que mostrarme algo serio. Nunca es un buen comienzo. Me mostró un mensaje y me dijo que era de mi papá. El mensaje era breve, solo una línea. Si lo tomas, los mataré a los dos. Recuerdo que me quedé mirando la pantalla sin procesarlo del todo, como si mi cerebro hubiera fallado. Ella me dijo que él era peligroso, que siempre supo que algo no estaba bien con él, que iba a pedir la custodia total para protegerme. Me acarició la espalda como si yo fuera la heroína de todo esto y me dijo que ya no tenía que temer más. No lloré en ese momento, solo me quedé sentada allí, atónita, como si alguien me hubiera quitado el suelo bajo mis pies. Luego vinieron los tribunales, el silencio, las nuevas reglas, nada de llamadas, nada de visitas y ya veremos que nunca llegó. Mi papá fue borrado de la noche a la mañana, como si alguien hubiera editado su presencia de la historia y me dijeron que debía estar agradecida. Lo que siguió fueron años de reconstrucción, o como mi mamá lo llamó, reorganización del control. Me convertí en su saco de boxeo emocional, en su vida, en el hijo que no quiso pero tuvo que manejar. Ryan se volvió más ruidoso, perezoso, más cruel y yo regresé a ser invisible. Dejaron de fingir que éramos una familia. Estaba allí solo porque no quería mandar a su hija a vivir con alguien a quien consideraba inestable, pero el amor, la dulzura y la decencia humana desaparecieron. No pensé en mi papá durante mucho tiempo. No realmente. Lo guardé en una caja etiquetada como peligroso y cerré la tapa. Pero hay cosas que no permanecen enterradas, especialmente cuando nunca tuvieron sentido desde el principio. Hubo demasiadas cosas que no encajaban, demasiados momentos en los que escuchaba a alguien hablar sobre su padre y sentía un dolor extraño, como si estuviera lamentando una muerte que nadie reconocía. El mensaje nunca me pareció correcto. Mi papá no era ese hombre. Él era el tipo que lloraba viendo Finding Nemo, el que se disculpaba si subía la voz aunque fuera un poco, el que siempre me decía te quiero cada vez que hablábamos, pero nunca lo decía en voz alta porque si empiezas a cuestionar una mentira, tienes que cuestionarlas todas. Y no estaba lista para eso, no aún. Avancemos hasta mis 20 años. Los porqués se hicieron más fuertes, las preguntas más pesadas. Un día tomé mi teléfono y envié un mensaje a un número que no estaba segura de si aún funcionaba. Hola. No sé si este es tu número todavía, pero quería saludarte, Lie. Respondió 15 minutos después y fue entonces cuando todo empezó a desmoronarse. No volví después del brunch, ni después de que la carpeta golpeara la mesa y el rostro de mamá hiciera esa mueca. Pero su orgullo no le permitió terminar lo que había comenzado. Salí de allí sin mirar atrás, no tomé las sobras, ni siquiera agarré mi abrigo, no hacía tanto frío. Y honestamente, necesitaba más el caminar dramático que el abrigo. Me inscribí en un alquiler temporal con un apellido falso, nada dramático, solo suficiente para mantener las cosas en silencio mientras el radio de la explosión se establecía. 2 horas después, mi hermano me mandó un mensaje, ¿qué asterisco hiciste?, seguido de mamá está en crisis y Mark grita que no le quieren decir qué está pasando. No respondí, no porque no quisiera, sino porque realmente no quería verlos sentados en eso, queriendo que sudaran por su polo y se preguntaran cómo toda la casa de mentiras había comenzado a incendiarse. Desearía poder decir que tenía un plan maestro desde el primer día, pero la verdad es que empezó como una corazonada en una noche muy mala, cuando tenía 23 años. Durante semanas, estuve dándole vueltas a ese mensaje que mamá me mostró cuando tenía 12 años. Decía, si la tomas, los desviviré a ambos. Esa amenaza fue la que me llevó a sacar a mi papá de mi vida, tratándolo como si fuera un cáncer, lo que me hizo temer mis propios recuerdos. Sin embargo, mientras fui creciendo, todo empezó a no tener sentido. Mi papá era el tipo de hombre que hacía panqueques con forma de animales, que usaba frases como, primero la seguridad, pero con sarcasmo. No era alguien que enviara amenazas de muerte violentas. Así que una noche, decidí mandarle un mensaje. Hola, no sé si aún es tu número, pero quería saludarte. Respondió 15 minutos después. Lie, he esperado 10 años por esto. Nos encontramos en un parque, 3 días después, en territorio neutral. Casi esperaba verlo distinto, más frío, como si la versión que tenía de él fuera solo una ilusión de la infancia. Él seguía igual, solo un poco más canoso y algo más pequeño. Nos sentamos en un banco, y después de la segunda taza de café, le pregunté por el mensaje. No reaccionó, solo negó con la cabeza lentamente y dijo, no lo escribí, no lo envié, nunca lo haría. No imploró, no lloró, solo se disculpó. Lo creí, no porque tuviera pruebas, porque no las tenía.
sino porque mi instinto dejó de gritar en el momento en que me lo dijo. Así que comencé a investigar. Al principio no sabía qué buscaba. No era hacker ni teorista de conspiraciones, solo una hija que quería entender qué demonios había sucedido. Hice algo al respecto. Me entrené, me certifiqué y me convertí en una investigadora privada licenciada. Sí, una investigadora privada de verdad, no del tipo con gabardina ni papeleo aburrido, sino de aquellos que manejan la informática forense, la extracción de registros, el rastreo de metadatos y bases de datos. Una vez que tuve lo necesario, me mudé de nuevo a casa. Le dije a mi mamá que había perdido mi empleo, que no podía pagar el alquiler y que necesitaba su ayuda para recuperarme. Ella puso los ojos en blanco y me dijo que podía quedarme a vivir allí, pero que tendría que ponerme a hacer los quehaceres. Busqué y finalmente encontré lo que necesitaba. Comencé con un viejo portátil escondido detrás de algunos suéteres, protegido por contraseña, pero nada que no pudiera sortear. Dentro, encontré carpetas con nombres descuidados como legal y respaldo de activos. Lo abrí y allí estaba un borrador del mensaje falso: si la tomas, los mataré a ambos, escrito en un documento de Word, guardado 5 días antes de la fecha que ella decía haberlo enviado. Había notas en los márgenes, revisiones y hasta un comentario que decía demasiado dramático. Pero eso no fue lo peor. Encontré correos electrónicos entre ella y Mark cuando todavía solo eran amigos, hablando de cómo hacer parecer que todo estaba inestable, cómo proteger el dinero. Y hablando de dinero, ella había afirmado que papá había hecho una mala inversión durante el divorcio, que la mitad de sus activos simplemente desaparecieron, pero en otra carpeta, por supuesto, él había respaldado todo. Encontré registros bancarios escaneados, transferencias a una cuenta Visa, empresas ficticias, todo a nombre de Mark. Le robaron todo, engañaron a mi papá, le quitaron la casa, los activos del negocio, el acuerdo de custodia, y lo dejaron solo con una reputación que no merecía. Así que sí, imprimí todo, hice copias y le di una a mi papá, esa que dejé sobre la mesa en el brunch, que no fue solo un recuerdo, sino una respuesta presente. 3 noches después, alguien tocó a mi puerta. Miré por la mirilla. Era mi papá. No me saludó, solo se quedó allí con una sonrisa cansada y dijo: recibí la llamada, está pasando. El abogado había presentado todo, reabierto el caso, comenzado el proceso para recuperar el dinero. La casa, borrar el registro, ya estaba en marcha. Entró, nos sentamos en el sofá como si fuera una semana completamente normal. Entonces le dije: ¿quieres saber cómo lo encontré? Asintió y entonces le dije: no todo, no todavía, pero lo suficiente. Cuando terminé, solo dijo: no tenías que hacerlo. Y respondí: no lo hice por ti, lo hice por mí. Entonces el mensaje comenzó a llegar: ¿qué pasa? ¿En serio vas a arruinar la familia por algo tan antiguo? Esto ya es demasiado. La hiciste llorar. Luego, de parte de mamá, una línea: no has terminado. No creo que hayas terminado. No respondí a ninguno porque sabía exactamente que venía y ellos no tenían idea de cuánto aún quedaba por decir. No pasó mucho. La carta legal llegó 2 días después de que papá la enviara por correo certificado. Era gruesa, esas que hacen que las personas se queden calladas cuando las ven en el buzón. Él no estaba allí cuando llegó, obviamente, pero escuché el grito. Al parecer, mi mamá lo abrió en la cocina. Leyó la primera página y dejó caer su copa de vino, roja como la luz del mediodía. Mark trató de hacerse interesante, lo cual era gracioso porque se mencionaba directamente en la segunda página. Puedo imaginar lo rápido que buscó en Google qué sucede cuando se rastrean cuentas offshore. Y Ryan, pobre Ryan, no paraba de escribirme como si estuviera pasando por algo que no necesitaba hacer. ¿Podemos arreglar esto arreglando qué exactamente? ¿El mensaje falso sobre el dinero robado? La realidad es que me trataron como un accesorio durante 20 años, pero lo siento, amigo. Ese barco ya se hundió. Los archivos del tribunal fueron claros: correos electrónicos, borradores, registros bancarios, todo allí, en blanco y negro. Mi carpeta no solo tenía recibos, era toda una auditoría. El juez actuó rápido, no por venganza, sino por claridad. Dijo que era un patrón de engaños que comprometía la custodia, las finanzas y la seguridad personal. Durante años, repetidamente, en papeles, la sentencia fue contundente: restitución total. Cada centavo robado tenía que ser devuelto, con multas e intereses. Tuvieron que liquidar la casa, los autos, las cuentas de inversión. Incluso Mark intentó argumentar que no sabía lo que pasaba, que confiaba en la planificación financiera de su esposa, lo cual habría sido más convincente si no hubiera sido yo quien firmó las transferencias bancarias. Vendieron la casa en 3 semanas y a pérdidas. Mi mamá se mudó a un condominio de 2 habitaciones, con un grifo que goteaba y sin aislamiento.
y por una vez en su vida no organizó una fiesta de inauguración. Pero eso no se quedó ahí, su dramatización continuó. Una semana después de la sentencia, ella hizo un último intento. Creó una cuenta de Facebook a mi nombre, usando la misma foto, la misma biografía. E incluso copió uno de mis viejos posts palabra por palabra. Luego empezó a publicar actualizaciones desenfrenadas, diciendo que mi padre la había abusado, que yo estaba inestable y que habíamos hackeado sus cuentas. Fue patético y estúpido, porque la forense digital tomó 15 minutos en rastrear la dirección IP de su casa. El mismo wifi, el mismo historial de navegador, el mismo portátil que usaba para transmitir sus clases de pilates. El juez no se enojó, solo la miró como si fuera un problema matemático sin solución. Señorita Harwell dijo, creó un mensaje falso robado de su exesposo y ahora está suplantando a su hija en línea. Intentó llorar, pero no funcionó. Ni siquiera Mark la miró. En cuanto a Ryan, desapareció tan pronto como el dinero se acabó. Sin lealtad, sin disculpas, simplemente dejó de seguirla en Instagram y supongo que comenzó una búsqueda frenética de trabajo, por algo que no requiriera currículum ni responsabilidad. Nunca escribió de nuevo. Por mi parte, las cosas mejoraron. Mi padre compró una casa, no una mansión, solo un lugar pequeño y modesto, pero con un jardín real. Un porche con buena luz por la tarde. Lo llamó tranquilo, lo que significa que ya no tengo que escuchar la voz de mi exesposa retumbando por las paredes de yeso. Me invitó el día en que recibió las llaves. Cuando entré, me dio una taza de café y me dijo, no grandes discursos, solo gracias. Y eso fue suficiente. Nos sentamos en silencio durante un rato. No era un silencio incómodo. Solo ese tipo de silencio en el que el cuerpo finalmente recuerda que ya no tiene que encogerse. Me preguntó qué iba a hacer después. Le respondí, vivir como si no tuviera que reconstruirme desde cero. Asintió y dijo, buen plan. Una semana después recibí un correo de mamá. Sí, con el asunto, algún día lo entenderás. El mensaje era lo que esperabas. Hice lo que tenía que hacer y traicionaste a tu propia familia y siempre fuiste ingrato. Lo firmó, con cariño, mamá. No respondí, solo lo guardé y etiqueté la carpeta como ficción no solicitada. No hubo grandes anuncios, ni revelaciones en TikTok, ni ensayos sobre sanación. No quería venganza, quería paz mental y eso fue exactamente lo que obtuve. Ya no más. Ya no me explico, ya no justifico por qué me sentía como una invitada en mi propia familia. Solo silencio. Una cocina con comida real, una sala que realmente parece mía. Un padre que hace chistes tontos y nunca los usa para hacerme daño. Decían que no era nadie, me lo decían a la cara, a mis espaldas, en el brunch, pero lo curioso de los nadie es que observamos, recordamos, aprendemos cómo funcionan los sistemas, especialmente los que están rotos. Y cuando finalmente hablamos, no gritamos, traemos documentos. Dijeron que no importaba, pero resulta que yo fui la única que mantuvo un registro de todo. Algunos días todavía me pregunto si fui demasiado lejos. Sí, podría haberlo manejado de manera más tranquila. Tal vez debería haberlo dejado ir y construir mi vida sin agitar las aguas, todo lo que intentaron enterrar. Pero luego recuerdo cuánto estuve callada, cuánto dejé pasar, cuánto contaron conmigo para hacer exactamente eso. Así que no me arrepiento, pero aún me pregunto qué piensan. ¿Hice lo correcto? ¿Tú qué hubieras hecho? ¿Hubieras ido o hubieras entregado la carpeta?